La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Les saluda la hermana Julia desde Tucumán, Argentina, participando nuevamente en el programa Trabajemos con amor en la obra del Señor, para participar con el tema Buscad la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? La justicia es el principio moral de otorgar a cada uno, según verdad, lo que le corresponde por derecho, por cuanto la justicia es una condición normada por Dios para toda la humanidad que habita en la tierra. Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 20. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. En el texto nos indica de dos justicias, uno para con Dios y otro para con los hombres. Haciendo esto, heredaremos la tierra prometida. La justicia y la misericordia van de la mano. Libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Quien practica la justicia y la misericordia, Dios promete que ganará la vida, la justicia y la honra. Por tanto será dichoso. Libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Felices son los que cumplen los 10 mandamientos, haciendo la justicia. Nuestro Señor Jesucristo los llama bienaventurados. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, porque anhelan y claman y tienen la promesa del Hijo de Dios, ser saciados en esta necesidad de justicia, hombres que por esta causa serán perseguidos. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los justos que buscan la justicia y la practican son nacidos de Dios, pues son los herederos de un reino justo. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. El que es nacido de Dios hace la justicia, porque Jehová es justo. Buscad justicia de Dios, practicarla y nadie os engañe. Libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. Quiere decir, el que hace lo que corresponde para Dios y para con los hombres es justo. Por ello, hermano, debemos buscar la justicia y seguir juntamente con misericordia y piedad. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. En estos días de convulsión social de nuestra nación, el pueblo clama justicia social. Nuestro deber es orientarlos a la búsqueda de la justicia de Dios, entender su clamor y canalizar sus anhelos, su hambre y sed de justicia, lo demanden a Dios y clamen de corazón y sean oídos ante Jehová, el juez justo. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo corazón debemos de buscar a Dios. Aclaración, libro de Joel, capítulo 2, 12 y 13.
Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Aclaración, libro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Por ello es menester ponernos el manto de justicia con alegría y gozo de Dios, para aclamar con ellos la justicia de Dios. Él es nuestra confianza y enseñar a las gentes, confíen en Él. Todos los que buscan, nos ordena Dios, endechad para que Dios apresure su justicia. Escuchemos el audio número 100. Hija de mi pueblo, cíñete de saco. Hija de mi pueblo, síguete de saco, revuélcate en ceniza, hazte luto como un hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Nos indica, entre tantos que estamos haciendo reconocer, por esto dice vestidos de saco. Vestido de saco, endichar, aullar. Vestidos de sacos quiere decir que ya deben vestirse, dice, de túnica, y luego endichar y aullar, dice. Aullar es llorar a grito, porque la ira de Jehová no se han apartado de nosotros. Entonces, para que esto acontezca, principalmente los predicadores o predicadoras deben estar listos, y luego, cuando esto acontezca, entonces, cumplir. Endichar, ya saben qué cosa quiere decir. Endichar, ya pues salir a predicar, y luego, con lamento, el clamor de los predicadores como predicadores quiere decir con lloro, con lamentación. Bien, entonces dice, por eso dice, hija de mi pueblo, síguete de saco, que dice que vístete de túnica, revuélcate en ceniza, que decir que ceniza significa, ceniza es precisamente bien quemado, ya purificado, ¿no es cierto? Así la persona debe hacerse. Entonces, hazte luto como por hijo único. Entonces, hacerse luto es precisamente vestirse con túnica. Llanto de amarguras, porque presto vendrán sobre nosotros el destruidor. Estamos entendiendo de que está ordenando, vístense de túnica, y luego para clamar con amargura, con llanto, ordena, porque si nosotros no nos vestimos, entonces el juicio no puede apresurarse. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 26. Hija de mi pueblo, cíñete de saco y revuélcate en ceniza. Hazte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Nos indica, entre tanto que estamos haciéndolos conocer, por esto dice, libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 8. Por esto, vestidos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Vestidos de saco quiere decir, ya deben vestirse de túnica, y luego endechad, aullad es llorar, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. Entonces, para que esto acontezca, principalmente los predicadores o predicadoras deben de estar listos, y luego cuando esto acontezca, entonces cumplir. Endechad es predicar con lamento. El clamor de los predicadores, como las predicadoras,
Tiene que ser con lloro, lamentación. Entonces dice, hija de mi pueblo, cíñete de saco. Quiere decir, vístete de túnica, revuélcate en ceniza. Revuélcate en ceniza significa espiritualmente bien quemado, ya purificado. Así la persona debe hacer. Hazte luto como por hijo único. Entonces, hacerse luto es precisamente vestirse con túnica, llanto de amargura, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Estamos viendo lo que está ordenado. Vístanse de túnica y luego para clamar con amargura, con llanto, porque si nosotros no nos vestimos, entonces el juicio y justicia de Dios no puede apresurarse. Vestíos con túnica, tanto como mujeres y hombres, clamar con lamento, con lloro, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Apresura tu justicia. Entonces el juicio y justicia apresura a Dios. Libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestido de salud, rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Nos dice que grande será la felicidad, porque Dios nos vestirá de salvación y con el poder de Dios habrá justicia. Novio y novia significa sujetos a Dios y joyas son los dones de Dios. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Y en tanto los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías, capítulo 26, versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Significa que debemos de buscar en las noches y en las madrugadas para encontrar juicio y justicia de Dios sobre la tierra y aprender que la justicia viene de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación. Le doy el pase a mi hermana Ana Castro, quien continuará con el tema. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas israelitas. Quien les habla es la hermana Ana Castro desde Lima, Perú, y continuaremos el desarrollo del estudio bíblico Buscad la justicia de Dios. En estos momentos de angustia que está viviendo nuestra tierra, nuestra patria, el Perú, por la represión y genocidio de parte de los gobernantes, nos encontramos buscando humanamente una justicia que no llega. Nosotros como israelitas tenemos la responsabilidad de enseñar a los moradores de la tierra cuál es la verdadera justicia que nos enseña Dios, la justicia verdadera que viene de parte de Dios. Para ello es importante anunciar el Evangelio vestidos de túnica y de esta manera evangelizarlos de parte de Dios y contribuir con ellos en sus necesidades materiales y espirituales. Vamos a escuchar del audio de nuestro maestro Ezequiel Atacusi Gamonal, que nos dice referente a la justicia y obra social. Vamos a escuchar el audio 300 y luego vamos a leerlo para poder entenderlo mejor. Segundo Corintios capítulo 9, verso 13 dice que por la experiencia de esta conversación
glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio, claro. Pero sin embargo, no profetizamos, no predicamos el Evangelio. Eso es injusticia. Entonces dice, al predicar o profesar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Esto les enseño, pero no cumple el pueblo israelita. Por otro lado, según Isaías 58:7, dice, mejor es compartas tu pan con los hambrientos y metas a tu casa a los desnudos y vistas. Entonces también dice, mejor es compartir nuestro pan con los afligidos, claramente dice con los hambrientos, porque están hambrientos, porque necesitan. Bien, enseguida, luego llegar, dice, desnudos, y hay pobres, huérfanos que necesitan vestir. Eso debemos llevarlo y vestirlo en la casa. Muy bien. Enseguida dice, en el mismo capítulo, verso 10, dice, mejor es derramar nuestra sal para saciar a los afligidos. Derramar nuestra sal. Legalmente no vamos a derramar nuestra sal no está en nuestro interior. Entonces, aquí se refiere a derramar alma. Se refiere a derramar la obra de nuestras manos con que trabajamos. Entonces, la obra de nuestros hermanos debemos derramar para aliviar, para, digamos, fortalecer a los afligidos. Eso es lo que dice. Entonces, también dice en verso 11, que claramente dice el tiempo de sequía. Ahora estamos en tiempo de sequía. Hay aflicción, hay hambre. Entonces, cuanto más nosotros debemos cumplir. Muy bien. No hay nada de eso en pueblo israelita. Así es, amados hermanos. Vamos a dar lectura al audio porque la experiencia de su ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Dice claro, pero sin embargo no profetizamos, no predicamos el Evangelio. Al no predicar el Evangelio se está cometiendo una injusticia, dice. Entonces, hay que predicar o profetizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Esto les enseño, pero no cumple el pueblo israelita, dice el maestro. Por ello dice el Señor, en el libro de Salmos 41, versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Por ello, amados hermanos, debemos entender nuestro rol y recordar siempre que la justicia, la misericordia y la piedad se complementan. Vamos a oír otro audio de nuestro maestro donde dice la obra social es justicia. Vamos con el audio 192. Por ejemplo, ahora ya estoy demostrando, recién están entendiendo la obra social. Y la obra social es justicia. Entonces, ahora sí, por ejemplo, demostrar obra social. Entonces sí, puede el mismo pueblo puede elegir cuando obra social trabaja, entonces hay beneficio para el pueblo. Vamos a transcribir el audio.
Por ejemplo, demostrar obra social. Entonces sí, puede. Puede el mismo pueblo elegir obra social, trabajar. Entonces hay beneficio para el pueblo. Y en esto se conoce a los hijos de Dios, demostrando la obra social en medio de la nación, como hijos de luz en medio de las tinieblas. Damos lectura al libro de Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 1 Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso, amados hermanos, nosotros podemos ver con claridad: los que hacen maldad no son hijos de Dios. Los que hablan con mentira no son hijos de Dios. Entonces estamos en una guerra. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, que vence ejércitos y su espada poderosa siempre sale victoriosa, tenemos que aprender a buscar esa justicia de parte de Él. Continuamos desarrollando este estudio bíblico, donde también nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Teniendo en cuenta que nuestra obra es instruir en justicia, esto debe buscarse demandando a Dios sin generar odio y venganza. En el libro de Salmos 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. En Proverbios 20:22 nos habla: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hechos capítulo 10, versículo 30. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Porque la venganza pertenece a Dios. Nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos y esperar que Dios nos haga justicia. Por eso debemos orar a Dios para que Dios los perdone. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de uno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La lucha desatada en este tiempo contra la injusticia no solamente es material, sino con huéspedes espirituales. Y en esta guerra para vencer al mal hay que orar. Hay que orar por los que se oponen, pues ellos, como instrumento del mal, no saben lo que hacen, y el juicio divino que les espera será terrible. Por eso, amados hermanos, dejemos con fe y confianza en manos de Dios, porque realmente nosotros, en nuestra parte humana, con la amargura, con la cólera que se provoca por la injusticia, que nos sentimos frustrados realmente en no encontrar alguna salida o alguien que pueda defenderte en este mundo, no podemos encontrar, pero sí confiar en Dios. Él puede liberarnos de toda opresión, de toda maldad, de toda injusticia. Él es poderoso
Y Él así lo ha dicho y así lo hará, porque la sangre derramada clama justicia. Y el Señor es un Dios de justicia. Por ello, los predicadores tenemos que vestirnos de las armaduras espirituales, conforme nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esta tiniebla, contra malicias espirituales en los aires. Estas potestades de las tinieblas actúan en el corazón de los gobernantes, y por ello la mentira está en su boca. E incluso utilizan las escrituras, las sagradas escrituras, para engañar. Vamos a oír el audio 401, donde dice: el espíritu de error en la lengua de los hombres para que hablen mentira. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces le dicen: no, esto es así. Entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defienden. Eso va a ser guerra. Vamos a dar lectura al audio. Es una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente con gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente?, dice el maestro. No, así como el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente. Le puedo mostrar en la lengua. Está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres para que hablen mentira. Nos dicen: no, esto y así y asá. Entonces, no, estos son así. Hablan con la escritura, se defienden. Esto va a ser una guerra, nos dijo el maestro antes del año 2000, que esto iba a ser, y es lo que se está desatando realmente. Porque nosotros, los conocedores de la palabra de Dios, también reprochamos todo lo que viene del mal, el abuso, la injusticia, la mentira. Y por eso dice el Señor que será una guerra entre el bien y el mal. La injusticia de los gobiernos crea las condiciones que generan las convulsiones, que es parte de una guerra espiritual contra los que anhelan justicia. Es así. Genera convulsión social, fascismo, racismo, entre compatriotas, entre hermanos. Los mismos gobernantes nos pone uno en contra de otro, para que se maten, para que se insulten. Están toda la noche planeando legislar leyes a su favor, toda la noche planeando cómo seguir oprimiendo al pueblo. Planean cómo destruir al ciudadano si protesta. Eso claramente, como vemos ya en los párrafos anteriores, esto no es de Dios. Por eso nos pide a nosotros como cristianos, como israelitas, vestirnos y predicar y enseñar cómo podemos vencer, hermanos. Porque sí se vence.
Hay que tener fe y confianza que Dios va a vencer, porque Él siempre se pone a la diestra del pobre, porque Dios es un Dios de justicia y pronto pondrá su manto de justicia sobre todos sus hijos. Pero hay que buscarle con el corazón contrito y humillado. Y si tenemos faltas, hay que pedir que nos perdone y cambiar lo que hacíamos mal, ya no hagamos más. Quizás también el Señor tenga misericordia de nosotros y nos libre de este día malo. Por eso nuestro Padre Jehová los exhorta en el libro de Isaías capítulo 10 versículo 1. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Libro de Isaías capítulo 1 versículo 23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Cuando un gobernante es justo, el pueblo se alegra, mas gime cuando es gobernado por un injusto. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Eso es lo que estamos viviendo, amados hermanos, no solamente en nuestro querido Perú, sino a nivel mundial. Hoy las armas del enemigo, el adversario, usa de instrumento a las personas, como dijo antes el maestro. No es que se va a volver gente el adversario, sino es un espíritu. Así como el Espíritu de Dios mora en el que cree en Él y actúa conforme Él nos demanda, el hijo del mal también existe y mora en el ser de cada persona cuando así lo permite, en hablar mentiras, en actuar injustamente. Y esto es lo que pasa con nuestros gobernantes hoy en día. ¿Quiénes nos gobiernan? Gente que tiene ya procesos judiciales por genocidio. Gente que ya tiene sus como mafias de corrupción. Pero en fin, amados hermanos, estamos a tiempo con fe y esperanza. El Señor ha de proveer porque Él pone reyes y Él los quita. Él ha de proveer un hombre idóneo, un hombre que actúe con justicia. Pidámosle de corazón. No perdamos la esperanza, no nos desanimemos. Nosotros aborrecemos todo lo que es mentira, todo lo que es injusticia y el abuso, porque eso no es de parte de Dios. Por eso muchos de mis hermanos están de pie y muchos de mis hermanos también con la caridad, con la obra social, llevando alimentos, llevando vestido. Dios recompensará a cada uno, porque según sus posibilidades, por lo que el corazón dice, por lo que el Espíritu ordena, lo hacemos, no por obligación ni por esperar algo algún día. Es la enseñanza que seguimos según las Escrituras. Y con fe, amados hermanos, vamos a salir victoriosos porque Dios se pondrá a la diestra del pobre. Dios es un Dios de justicia y pronto ha de hacer justicia en nuestro querido Perú privilegiado. Así es, amados hermanos, este estudio es muy importante y podemos nosotros estudiarlo en casa y participarlo en nuestras iglesias. Es necesario y responsabilidad de cada uno de nosotros poder enseñar a los demás que están sufriendo y que tienen mucha amargura dentro por tanta injusticia, con un gran descaro que vemos día a día de nuestros gobernantes. Bueno, amados hermanos, de mi parte es hasta aquí mi participación, deseándoles la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas israelitas.